Nosotros somos el equipo número 2. Estaba conformado por Chávez Onoki Alejandro, Estrella Martínez Luis Mario, Rodríguez Llanes Carolina, Zavala Ruiz Danelí y Corrales Gracia Marian Denise. Nuestro tema son las enfermedades por mutaciones cromosómicas. Como introducción, las mutaciones cromosómicas. Las anomalías cromosómicas estructurales son causadas por la ruptura o la unión incorrecta de segmentos cromosómicos. La reorganización estructural se considera equilibrada si el conjunto cromosómico completo está presente, aunque su distribución no sea la normal, y se considera desequilibrada si la falta o sobreinformación. La reorganización desequilibradas incluyen eliminaciones, duplicaciones, inserciones o inversiones de segmentos cromosómicos. Se puede desencadenar una enfermedad a partir de una reorganización equilibrada si la ruptura cromosómica ocurre en un gen, lo que implica una proteína ausente o no funcional, o si la función de los segmentos cromosómicos genera un híbrido de dos genes, lo que produce una nueva proteína, cuya función es perjudicial para la célula. De las mutaciones, se han estudiado cómo el ADN muta y puede sufrir cambios. Es frecuente en las poblaciones naturales que estos cambios afecten a segmentos cromosómicos, cromosomas enteros e incluso todo el genoma del individuo. Históricamente se ha calificado las mutaciones cromosómicas en estructurales y numéricas dependiendo si afectan a la estructura del cromosoma o a los números de ellas. Existen 3 tipos de mutaciones, como podemos ver aquí en la gráfica, que serían cariotípicas, génicas y cromosómicas. Y nosotros nos enfocaremos en cromosómicas, que serían sus variaciones de lesión, duplicación, inversión o translocación. Una de las enfermedades causadas por las mutaciones cromosómicas es la leucemia mieloide crónica, que también puede llamarse leucemia granulocítica crónica. Es un tipo poco común de cáncer de la médula ósea y el término crónica significa que este cáncer tiende a progresar más lentamente que las formas graves de leucemia. Y mieloide se refiere al tipo de células afectadas por este cáncer. Por lo general afecta a los adultos mayores y en raras ocasiones afecta a niños, pero puede aparecer en cualquier edad. Las causas de estas es que en la persona con leucemia mieloide crónica, los cromosomas en las células sanguíneas intercambian secciones entre sí. Una sección del cromosoma 9 cambia de lugar a una sección del cromosoma 22. Esto crea un cromosoma 22 más corto y un cromosoma 9 más largo de lo normal. El cromosoma 22 corto se llama cromosoma Filadelfia. Este recibe su nombre en base a la ciudad donde se descubrió. El cromosoma Filadelfia está presente en las células sanguíneas del 90% de las personas con leucemia mieloide crónica. Los genes del cromosoma 9 se combinan con los del cromosoma 22 para crear un nuevo gen llamado BCR-ABL. Esto se conoce como una translocación. El gen BCR-ABL les dice a las células sanguíneas que produzcan una cantidad excesiva de una proteína llamada tirosincinasa. Esta proteína es la causante, la que promueve el cáncer al permitir que ciertas células sanguíneas crezcan fuera de lo control. Los síntomas que ocurren con esta enfermedad son dolor de hueso, sangrado facial, sensación de saciedad después de comer una pequeña cantidad de comida, cansancio, fiebre, pérdida de peso involuntaria, pérdida de apetito, dolor o sensación de presión bajo las costillas en el lado izquierdo, sudoración excesiva, visión borrosa debido al sangrado. Y una de las maneras de identificar esta enfermedad es a través del cariotipo, ya que en esta prueba somos capaces de observar las estructuras de los cromosomas y podemos ver si la persona que presenta estos síntomas tiene el cromosoma Filadelfia. Siguiendo con la leucemia mieloide crónica, podemos decir que sus consecuencias son que en los glóbulos blancos afectados por la enfermedad no crecen ni mueren como deberían. Estos se acumulan en grandes cantidades, desplazando las células sanguíneas sanas y dañando así la médula ósea. Algunas veces las personas heredan mutaciones del ADN de sus padres y esto aumenta en gran medida su riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. No obstante,
Las mutaciones transmitidas por los padres no causan la leucemia mieloide crónica. Los cambios del ADN relacionados con la leucemia mieloide crónica ocurren durante la vida de la persona y no se heredan. Otra enfermedad producida por una mutación cromosómica es la leucemia mieloide aguda, la cual es producida por una inversión del cromosoma 16. La leucemia mieloide aguda se inicia en la médula ósea, que es la parte blanda del interior de los huesos, donde se producen las nuevas células sanguíneas. Esta leucemia es la transformación maligna y la proliferación no controlada de una célula progenitora mielocítica que tiene una diferenciación anormal y su supervivencia es prolongada. Esto determina altos números de elementos sanguíneos inmaduros circulantes que se van a encontrar en el torrente sanguíneo cuando no deberían estar ahí, y se reemplazan las células de la médula ósea por células malignas. A veces las personas con leucemia mieloide aguda pueden no presentar o presentar los siguientes síntomas a continuación, ya que muchas veces estos síntomas pueden ser confundidos por una afección médica que no sea la leucemia. Estos síntomas son la fatiga, la debilidad, la piel pálida, moretones que se forman fácilmente o un sangrado que no se puede detener con facilidad, pérdida de peso, fiebre, dolor de cabeza, dolor en los huesos, en la espalda o un dolor abdominal, dificultad para respirar o tener alguna falta de aire, infecciones muy frecuentes o infecciones que no se desaparecen a lo largo del tiempo, dolor en el pecho, mareos, un ciclo menstrual inusualmente largo, etc. La mayoría de las personas con leucemia mieloide aguda tienen un subtipo denominado leucemia mieloide, lo que significa que el cáncer está en las células que normalmente producen neutrófilos. Otros pacientes tienen un tipo de leucemia mieloide aguda que se denomina leucemia monoblástica o monocítica. En la leucemia monocítica, estas células se parecen a glóbulos blancos denominados monocitos. Las células de leucemia también pueden ser una mezcla de células mieloblásticas y monocíticas. En algunos casos, esta leucemia parece provenir de las células que producen los glóbulos rojos, las células eritroides, o de las plaquetas, denominadas células megacariocíticas. Se puede clasificar según el tipo de célula del cual la leucemia se desarrolla y cuán maduras están las células. Esta es la clasificación franco-americano-británica, el cual es un sistema más antiguo pero se utiliza y va desde la M0 hasta la M7. A su vez, también se pueden clasificar en leucemias mieloides agudas con ciertas anomalías genéticas, que es en donde entra la leucemia mieloide aguda con la inversión del cromosoma 16. Las células de este tipo de leucemia pueden tener muchos tipos de cambios cromosómicos, los cuales pueden afectar al pronóstico de una persona. En este caso, la inversión del cromosoma 16 es una anomalía favorable. Esto quiere decir que están asociados con un tratamiento más exitoso. Abordando más el tema de la mutación cromosómica, en este tipo de leucemia, las mutaciones en el gen NPM1, o conocido como nucleofosfina, representan una de las más comunes en esta leucemia, y su respuesta clínica es favorable. La inversión del cromosoma 16 define el subgrupo de las leucemias mieloides agudas. Esto implica la escisión del cromosoma en dos lugares, es decir, su rompimiento. La pieza resultante de ADN se invierte y se vuelve a insertar en el cromosoma. La inversión del cromosoma 16 conduce a la fusión de dos genes en este cromosoma, el gen CDFB y el gen MYH11, situado en el brazo corto del cromosoma 16. Con menos frecuencia, un desplazamiento que implica el cromosoma 16 conduce a la fusión de estos dos genes. La proteína codificada a partir de estos reordenamientos genéticos se denomina CDF-beta MYH11, la cual inhibe la diferenciación de las células hematopoyéticas. Una combinación de esta mutación y otras puede llevar al desarrollo de la leucemia mieloide. Síndrome de George, o también conocido como el síndrome de lesión del cromosoma 22K11.2, que es el pionero en el estudio de microdeleciones. Este síndrome abrió las puertas al estudio de las enfermedades genéticas causadas por la pérdida de pequeños fragmentos de ADN. Antes de que esta enfermedad fuera descubierta, las anomalías cromosómicas se daban a grandes cambios en el ADN, y este síndrome fue el primero en demostrar que la pérdida de un pequeño fragmento cromosómico puede tener graves consecuencias, y por ende, ese síndrome ha servido como modelo para el estudio de otros síndromes de microdeleciones.
además que ha contribuido al desarrollo de unas tecnologías de diagnóstico genético. El cromosoma 22K 11.2 es una pequeña región del cromosoma 22 que contiene genes que son muy importantes para el desarrollo de varios órganos y sistemas del cuerpo. Es por ello que el síndrome de lesión del cromosoma 22K 11.2 es una afección genética con la que nacen algunos bebés. Las afecciones de origen genético ocurren cuando hay un problema en una parte del ADN de un niño y trae consecuencias de salud que frecuentemente se asocian al síndrome de lesión del cromosoma 22K 11.2, que comprenden como anomalías cardíacas, funcionamiento deficiente del sistema inmunitario, retraso en el desarrollo con problemas de conducta y otras que se mencionan más adelante. Es muy comúnmente que podamos encontrar como ese síndrome solamente con 22K 11.2, ya que se utiliza para abreviar, pero esa diferencia en el gen recibe otros nombres como síndrome de DiGeorge y síndrome de velocardiofacial. Tiene diferentes nombres debido a la forma en que se descubrió y se ha entendido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se menciona 22K 11.2 porque es el nombre más reciente y se basa en la ubicación específica de lesión genética en el cromosoma 22. Se llama también síndrome de DiGeorge porque fue el primer nombre utilizado para la enfermedad en honor al doctor Angelo DiGeorge, que fue el que describió por primera vez esta condición. Y también se suele encontrar como síndrome de velocardiofacial, que se refiere a las características faciales distintivas y los problemas cardíacos que se ven en muchas personas que tienen esta enfermedad. Hablando de las causas, pues en general ese síndrome aún falta mucho por descubrir porque hay unas cosas que no se entienden del todo. Pero pues en general lo que se ha descrito es que pues todos tenemos 2 copias del cromosoma 22, una heredada de cada progenitor. Entonces, si una persona tiene el síndrome de DiGeorge, o también conocido como el síndrome de lesión del cromosoma 22K 11.2, a una copia del cromosoma 22 le falta un segmento que consta aproximadamente de 30 a 40 genes. Muchos de estos genes aún no se han identificado claramente ni se comprenden, es por ello que aún es muy difícil explicarlo. Pero la región del cromosoma 22 que se elimina en el síndrome de DiGeorge se denomina 22K 11.2 como se ha mencionado anteriormente. Y pues esta eliminación cromosómica interrumpe la función de varios genes importantes para el desarrollo normal de diferentes partes del cuerpo, especialmente durante las primeras etapas del embarazo. La eliminación de los genes del cromosoma 22 normalmente se produce como un episodio aleatorio de los espermatozoides del padre o en el óvulo de la madre, o puede producirse en las primeras etapas del desarrollo fetal. Pero sin embargo, hay casos, pero pocos frecuentes, en donde la eliminación es una enfermedad que un niño hereda de un padre que también tiene eliminaciones del cromosoma 22, pero que puede tener síntomas o no. Y en la mayoría de los casos, el síndrome de DiGeorge ocurre debido a una mutación o un cambio genético aleatorio que tiene lugar al principio del embarazo, pero también se puede heredar o transmitirse de padres a hijos. Como se mencionó anteriormente, puede ser en casos muy frecuentes, pero puede llegar a ocurrir. Entonces podemos llegar a la conclusión que hay 2 formas en las que se ocurre esta lesión. Principalmente, que es la más común, pues es la mutación aleatoria, que es la mayoría de los casos. Podemos hablar de un 90%, en donde la lesión es una mutación nueva que ocurre por casualidad al inicio del embarazo, es decir, que no se hereda de ninguno de los padres. Por otra parte, tenemos la heredidad, que es una minoría de los casos, podemos hablar de un 10%, en la cual la lesión puede ser heredada de un padre que porta la misma alteración genética, pero que no tiene ningún síntoma. En estos casos, el síndrome de DiGeorge se transmite de forma autosómica dominante, lo que significa que solo se ocupa una copia del gen alterado para que se presente la enfermedad. Pasando a los síntomas, es muy importante tener en cuenta que no todas las personas con síndrome de DiGeorge tendrán todos estos, pero pueden tener alguna combinación. Además que la gravedad y el tipo de síntomas varían mucho de un caso a otro. Pero vamos a mencionar los síntomas más comunes. Uno de los primeros síntomas que se presentan son los síntomas relacionados con el corazón, que pueden tener soplos, arritmias o debilidad en él. También suelen presentar infecciones frecuentes debido a que tienen una inmunodeficiencia demasiado baja, ya que tienen un debilitamiento del sistema inmunológico que pues hace que sea muy difícil la lucha contra las infecciones. Hablando de los síntomas faciales y corporales, se tienen rasgos faciales característicos como una forma o posición inusual en los ojos, las orejas, nariz, la boca y la mandíbula, además de tener problemas en la forma de la columna vertebral, también hendidura faciales o problemas de alimentación. Esto es porque tienen problemas del paladar o debilidad muscular.
Además que también suelen presentar retrasos del crecimiento, pueden tener talla baja o peso inferior al esperado para su edad. Otro síntoma también es retraso en el desarrollo cognitivo que pueden presentar en diferentes grados, que suelen afectar habilidades como aprendizaje, la memoria y resolución de problemas. El síndrome de Pallister-Killian, PKS por sus siglas en inglés, fue descrito por primera vez en el año 1977 por un médico estadounidense llamado Philip Pallister, y más tarde, en el año 1981, por el médico austriaco Wolfgang Killian. Se define como una alteración de tipo genético que es poco frecuente y esporádica. Es causada por la existencia de un pequeño cromosoma extra de tipo metacéntrico llamado isocromosoma I12p, el cual es formado por dos brazos cortos idénticos al del cromosoma 12. El fenotipo de este síndrome es muy amplio. Entre los rasgos característicos distintivos se encuentra la ausencia del cabello en regiones frontotemporales en los primeros años de vida y un arco de Cupido muy marcado. Entre características no específicas que se encuentran con una mayor frecuencia destaca la hipotonía, que es el bajo tono muscular o debilidad muscular, el retraso mental severo, la sordera y convulsiones, que pueden empeorar con la edad. Además, el fenotipo incluye malformaciones craneofaciales, malformación de las extremidades y líneas de pigmentación que son anormales en la piel. Ocasionalmente se le asocia con la presencia de una hernia diafragmática y de malformaciones cardíacas. El diagnóstico del síndrome busca encontrar y confirmar la presencia del isocromosoma extra y se puede observar por cariotipo con mandeo G por medio del método FISH, que es una hibridación fluorescente in situ, con sondas específicas para la región 12p. De esta manera es posible detectar la mutación en sangre periférica. El FISH es una técnica que detecta secuencias de ADN en células o tejidos preservados mediante el empleo de una sonda, que es un fragmento de ADN homólogo a la secuencia blanco. Esta se marca con un fluorocromo, la cual va dirigida hacia un lugar específico del ADN y emite una fluorescencia que puede ser observada por medio del microscopio de epifluorescencia. Esta se fundamenta en la capacidad que poseen los ácidos nucleicos para hibridarse entre sí, es decir, la existencia de determinada secuencia de ADN que resulta complementaria con otra secuencia. Su principal ventaja es que puede aplicarse sobre células en la interfase y facilita su análisis sobre un mayor número de células. Esta es una técnica sensible y específica. Y bien, cabe destacar que cariotipos de muestra de sangre pueden presentar una tasa de detección porcentual baja en los recién nacidos, por lo que se podría optar por un método menos invasivo como lo es el diagnóstico con cultivo de fibroblastos de piel o de mucosa bucal en pacientes ya mayores. Es posible también apoyarse de técnicas de ultrasonido para la detección intrauterina. Se sospecharía del síndrome si se presenta observación de hipertelorismo, que es la distancia normal entre los ojos, caderas estrechas, malformaciones en pies o manos, un cuello ancho, hernia diafragmática e hidramnios, que es la producción y acumulación extra de líquido amniótico.
Al nacer, el bebé puede ser diagnosticado mediante la observación de los rasgos faciales que son característicos de este síndrome. Aunque aún así se recomienda realizar algún tipo de método que permita la observación del isocromosoma extra. Entre las consecuencias que el síndrome trae consigo destaca la hipotonía, que impide un correcto desarrollo de todas las habilidades motoras, como lo es pararse, sentarse y caminar, además de una marcada deficiencia intelectual. Las personas afectadas por este síndrome regularmente tienen una corta esperanza de vida, aunque se han registrado casos donde se superan los 40 años. Aunque no existe una cura para el síndrome, la terapia se ocupa de los síntomas. Los niños muchas veces son limitados en sus movimientos y también muestran una poca iniciativa. Es por eso que el apoyo individual es muy importante. El cerebro se debe estimular a través de diferentes impresiones sensoriales, como es oír, ver y tocar, mediante una mayor atención de los cuidadores. Los terapeutas esperan ayudar a mejorar la inteligencia social de los niños y hacen mucho énfasis en el desarrollo del lenguaje. Esto se logra a través de actividades lingüísticas, donde se estimula la comprensión del lenguaje. La fisioterapia y la terapia ocupacional se utilizan como métodos para tratar la laxitud muscular. La finalidad de la terapia es aumentar el control postural y puede ser necesaria una intervención quirúrgica si la estructura nasal se ve alterada y causa un problema de respiración. Lo mismo puede pasar si el corazón se le encuentra algún defecto ocasionado por el síndrome. En algunos casos, estos defectos cardíacos se tratan con medicamentos. Y si se desarrollaran tumores como consecuencia del síndrome, puede ser sea necesario un tratamiento quimioterapéutico. A manera de conclusión, las enfermedades por mutaciones cromosómicas, como ya se mencionó, pueden llegar a ocurrir por los cambios en los números de cromosomas y cambios en la estructura de los cromosomas. La consecuencia de las mutaciones cromosómicas pueden variar ampliamente, dependiendo del tipo de mutación, los cromosomas involucrados y los genes afectados. Algunas mutaciones cromosómicas son incompatibles con la vida y provocan abortos espontáneos, llegando a provocar la muerte. No existe en sí una cura para las enfermedades por mutaciones cromosómicas. Sin embargo, hay una serie de tratamientos y terapias disponibles que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Es importante que las personas con enfermedades por mutaciones cromosómicas reciban un diagnóstico preciso y concreto, así que también un seguimiento con su médico regular. También es importante que tengan acceso a los servicios tanto de apoyo y de educación que necesitan para vivir una vida plena e independiente. Así ves, tenemos que hoy en día los avances en la investigación genética están mejorando demasiado y el tratamiento de enfermedades, al igual que estas, para tratar las mutaciones cromosómicas. Aunque no hay una cura para estas enfermedades, las tecnologías para poder identificar y ayudar a la corrección de estas mutaciones han dado esperanza a las personas que padecen de ello. Muchas gracias por su atención.